Prescripciónenfermera.com. Tema 4. Farmacocinética. Metabolismo. El metabolismo o la biotransformación con frecuencia implica la inactivación del compuesto original, pero hay situaciones en las que algunos metabolitos son iguales de activos o incluso más que el compuesto original, lo que puede producir prolongación. Prescripciónenfermera.com. Tema 5. Farmacocinética. Excreción. Es la salida de los fármacos o de sus metabolitos al exterior del organismo. El principal órgano encargado de la excreción es el riñón. La excreción renal de fármacos es el resultado de 3 procesos: la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Mediante la filtración glomerular pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma, que se encuentran en forma libre y con un peso molecular inferior a los 70.000 D. Este paso puede estar condicionado por la edad, el embarazo y algunas sustancias y algunas patologías. La secreción tubular puede llevarse a cabo de forma pasiva o mediante transporte activo. En general, los fármacos utilizan los mismos sistemas de secreción tubular que usan las sustancias endógenas, por lo que el proceso en ocasiones es poco selectivo. En los fármacos que se excretan por secreción tubular, no importa cuál sea la fracción libre o unida a proteínas, siempre que la unión sea reversible, pero hay que tener en cuenta que el transporte activo puede saturarse. Por último, mediante la reabsorción tubular, los fármacos que hayan sido previamente filtrados o secretados a túbulos renales pueden ser reabsorbidos volviendo así a la circulación sistémica. Generalmente, el proceso de reabsorción tiene lugar mediante difusión pasiva, aunque en algunos casos se puede llevar a cabo por transporte activo. La reabsorción pasiva de sustancias ácidas y básicas depende del pH del medio. Así, alcalinizando o acidificando la orina, puede lograrse una eliminación más rápida de ácidos débiles o de bases débiles respectivamente, en casos de intoxicación. Ver en el apartado de absorción. La segunda vía en importancia, después de la renal, es el sistema hepatobiliar. A través de la bilis, generalmente por esta vía, se eliminan compuestos de peso molecular alto. Se produce principalmente por transporte activo y en algunas ocasiones es útil para tratar infecciones biliares. Los fármacos pueden ser eliminados también a través de las heces. La excreción pulmonar es importante para anestésicos generales, inhalatorios y otros compuestos que se administran por vía inhalada. La excreción por leche materna es importante tenerla en cuenta en madres lactantes. Generalmente la concentración de fármaco eliminado a través de la leche es pequeña, pero en caso de medicamentos tóxicos que las madres consuman en grandes cantidades puede pasar al bebé. La excreción por saliva, sudor y lágrimas es cuantitativamente poco importante, aunque puede serlo para algunas sustancias tóxicas. La vida media plasmática de eliminación es lo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad. Es un valor clave a la hora de decidir las pautas de administración. Cuanto mayor sea, más lenta será la eliminación. Se ha consensuado que tras 5 vidas medias, el fármaco se ha eliminado por completo del organismo. En la primera vida media se elimina la mitad, en la segunda la mitad de la mitad y en la tercera la mitad de la mitad de la mitad y así sucesivamente. El aclaramiento de un fármaco por un órgano indica la capacidad de ese órgano para eliminarlo. Así se habla de aclaramiento hepático, renal, etc. En general, los factores que alteran la función renal y o hepática tendrán repercusión en la forma de los fármacos de ser eliminados del organismo y pueden conducir a alteraciones de los efectos. Prescripciónenfermera.com. Tema 6. Vías de administración de los fármacos. La vía de administración es la forma en la que los fármacos se introducen en el interior del organismo. Por lo general hablamos de vías enterales para referirnos a aquellas que utilizan el aparato digestivo, y son la oral, la sublingual y la rectal. Vías parenterales cuando se utilizan procedimientos invasivos para introducir el fármaco en el organismo,
y otras vías como en efectos locales o sistémicos como la respiratoria, transdérmica, la tópica, oftálmica o la vaginal. Vías enterales. La vía oral. Es la vía más utilizada, es la más fisiológica además de ser barata y cómoda. Entre sus limitaciones destaca que no podemos usarla en inconscientes, pacientes con náuseas o con dificultades de deglución o si requerimos un efecto rápido. La absorción tiene lugar en el intestino o en la mucosa gástrica, generalmente mediante difusión pasiva y en ocasiones mediante transporte activo. La biodisponibilidad puede estar disminuida por fenómenos de primer paso o por características individuales o puntuales, por lo que es imposible asegurar unos niveles estables de fármaco. Esto ocasiona que para fármacos que necesitan unos niveles determinados no podamos utilizarla. Existen diferentes formas farmacéuticas para administración oral. Las más utilizadas son cápsulas. El medicamento está formado por el fármaco más una cubierta. Esta cubierta generalmente es una gelatina y tiene una función de protección del principio activo frente a la luz y la humedad, además de evitar la irritación gastrointestinal. Por lo habitual, se usan gelatinas duras para proteger productos sólidos y gelatinas blandas para principios activos líquidos. Comprimidos. Son la forma farmacéutica más común. Se obtiene por compresión del fármaco al que se añaden excipientes, que son sustancias inertes adicionadas con el fin de dar forma, cohesión, sabor u olor al fármaco, además de ayudar a conseguir una biodisponibilidad adecuada. Tenemos comprimidos con cubierta entérica que evitan la destrucción del fármaco por los ácidos del estómago o comprimidos de liberación retardada que liberan el fármaco de forma progresiva. En ninguno de estos dos casos debemos destruir la cubierta, ya que podemos ocasionar alteraciones importantes en la absorción. Grajeas. Están formadas por un núcleo, que puede ser una cápsula o un comprimido recubierto de una capa de azúcares, con el fin de proteger el núcleo del medio ácido o de enmascarar sabores u olores desagradables. Jarabes. Están formados por el fármaco al que se le añaden azúcares y agua. El azúcar se añade para limitar el crecimiento bacteriano y darle un sabor dulzón. Hay ocasiones en las que el jarabe debe prepararse inmediatamente antes de la administración. Los jarabes, por lo general, son poco estables y una vez abiertos deben consumirse según las indicaciones. En pacientes diabéticos deben evitarse por su contenido en azúcar. Los elixires son jarabes a los que se añade alcohol. Suspensiones. Son fármacos insolubles o parcialmente solubles en agua. Deben agitarse bien antes de la administración para homogeneizar el contenido y, salvo las suspensiones antiácidas, disolverse en agua. Polvos. Son formas sólidas que deben disolverse en agua para su administración. Algunos preparados pueden administrarse sin disolverse. Una vez diluidos, deben administrarse inmediatamente para evitar que precipiten. Vía sublingual. Los fármacos deben situarse debajo de la lengua o bien entre la encía y la mejilla. El fármaco alcanza directamente la circulación sistémica y evitan el primer paso hepático por la vascularización de la mucosa, por lo que presentan efecto rápido. La absorción generalmente es por difusión pasiva. Existen pocos fármacos para administrar por esta vía, pero es una vía rápida que en caso de que se requieran efectos inmediatos tiene gran utilidad. Vía rectal. Presenta una absorción errática. Se utiliza para conseguir efectos locales y a veces sistémicos en caso de vómitos o alteraciones en las cuales el paciente no puede ingerir los medicamentos. Los fármacos administrados por esta vía evitan parcialmente el paso hepático, aunque es difícil calcular en qué proporción. Para administrar fármacos por esta vía se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo, con las rodillas flexionadas. Si se trata de supositorios, pueden meterse en nevera o en agua fría para aumentar su consistencia. Vías parenterales. La vía intravenosa. Consiste en la introducción del fármaco directamente en el torrente sanguíneo. Es la más rápida e infalible cuando se quiere lograr concentraciones exactas de fármaco o cuando se necesitan efectos inmediatos. Está indicada también para corregir el balance de líquidos o electrolitos y la nutrición enteral. Entre sus inconvenientes destacan la posibilidad de dar lugar a reacciones adversas rápidas y los riesgos derivados del procedimiento de punción. Además es cara y requiere cuidados especiales y personal especializado. La concentración máxima que se alcanza en los tejidos está determinada principalmente por la velocidad de inyección. Es imprescindible un conocimiento adecuado acerca de las incompatibilidades a la hora de administrar varios medicamentos por esta vía. Existen dos métodos para la administración intravenosa: la infusión continua y la infusión intermitente.
La primera se utiliza para el reemplazamiento o mantenimiento de líquidos y electrolitos y sirve como vehículo para la administración de fármacos. La infusión intermitente se utiliza para la administración de fármacos cada cierto periodo establecido y para transfusiones sanguíneas. El acceso más frecuente es el periférico a través de venas de manos o brazos, aunque se requiere acceso central para tratamientos prolongados o agresivos. El acceso central más común es a través de la subclavia, aunque pueden utilizarse otros como la vía yugular o la femoral. Vía intramuscular. Consiste en la administración del medicamento en el músculo estriado. Al estar este muy vascularizado, el fármaco se absorbe con rapidez, pudiéndose administrar mayor volumen que por vía subcutánea. La absorción depende de la vascularización de la zona y del flujo sanguíneo. Suele variar entre 10 y 30 minutos. En situaciones de shock o insuficiencia cardíaca, la absorción por esta vía puede estar limitada. Igual ocurre en prematuros, en el embarazo y en lactantes. Es útil en inconscientes o cuando no se tolera la vía oral. Los lugares más habituales de inyección son la región glútea y deltoidea y en niños el vasto externo. La técnica de punción debe ser aséptica, el material empleado estéril y es necesario limpiar la piel previamente a la inyección. Las técnicas de inserción de agujas son diversas, pudiendo hacerse con la jeringuilla montada en la aguja o separada. El pinchazo debe efectuarse en un ángulo de 90 grados respecto al músculo y pueden darse antes de la inyección unos golpecitos con el dorso de la mano para relajar el músculo y notar menos el momento de la introducción de la aguja. El movimiento debe ser rápido y de una sola vez. Antes de inyectar el medicamento tenemos que aspirar tirando del émbolo para comprobar la ubicación y descartar que hayamos pinchado un vaso. Si aparece sangre nos indica que la aguja ha penetrado en un vaso, con lo que debemos retirarla y sustituirla por otra. El medicamento se debe inyectar de forma lenta para disminuir el dolor y favorecer una distribución regular. Una vez finalizada la inyección, retiramos la aguja con un movimiento rápido. Si se pretende la absorción lenta o se ha administrado un medicamento irritante, no se masajeará la zona. Todo el material utilizado debe desecharse adecuadamente y lavarnos las manos una vez finalizado el procedimiento. Vía subcutánea. La absorción es mayor que por vía oral, pero menor que por vía intramuscular. Está condicionada por el flujo sanguíneo. Generalmente, la velocidad de absorción es constante y el paso a sangre puede reducirse utilizando vasoconstrictores locales, o frío, o aumentarse con calor, masajes o ejercicio. Los lugares más frecuentes para la administración subcutánea son la cara externa del brazo o del muslo o la cara anterior del abdomen. Las soluciones que no sean neutras e isotónicas pueden ocasionar irritación, dolor o necrosis. Otras vías. La vía dérmica o cutánea. La administración de fármacos en la piel hasta hace poco era utilizada exclusivamente para acciones locales. Desde hace algunos años también se utilizan fármacos con fines sistémicos. Existen diferentes preparados para administración a través de la piel. Los polvos dérmicos deben aplicarse sobre la piel limpia y seca, estando contraindicado cuando existe exudado. Entre los preparados semisólidos existen pastas, pomadas, cremas y geles, y entre los líquidos hay lociones, soluciones o linimentos. Vía vaginal. La mucosa uretral y vaginal presenta una de 2 meses, en la que se utiliza de forma simultánea isoniazida, rifampicina y piracinamida, masetambutamol. Muy bien, entonces miren, hasta acá estamos haciendo la retroalimentación de los contenidos que hemos tratado, ¿no? Y que vamos a tener para la evaluación, incluido interacciones farmacológicas que hoy día se va a realizar en el caso clínico que tenemos y haré una retroalimentación de esos contenidos. ¿Listo? Entonces, miren, para la semana 5 me parece que tenemos una evaluación pues para ir poco a poco, ¿no? Avanzando y no se les haga muchos contenidos digamos, si es que lo tomamos todo, ¿no? En el parcial o en el final. Entonces vamos a ir poco a poco y de tal manera que no se les complique los tópicos que tenemos en las semanas respectivas.
Bien, entonces, por favor, vamos a, a ver si hay alguna cosa que no les ha quedado claro. Siempre en cada clase les he preguntado, me han dicho que sí estaba claro, pero de repente por ahí alguna cosa podemos conversar en este momento. De lo contrario, voy a pedir a algunos alumnos que me, bueno, que me hagan, o aunque eso lo puedo ver ya en la parte de la práctica, con algunos alumnos para ir viendo ya lo de las notas respectivas. Lo veremos mejor en cada práctica. ¿Alguna cosita que se tenga que aclarar, jóvenes? Profesora, yo quería saber si esos links que ha estado pues poniendo el video los va a pasar al Canvas o los va a subir como para volver a verlo. Ajá, mire, son bien interesantes y ustedes nada más ponen porque así lo he obtenido yo, colocan ahí en el Google, colocan enfermera.com y ahí van a encontrar una gran cantidad de videos de farmacología. Entonces, todo lo que ustedes quieran van a encontrar ahí. Es para mí es muy buena la información, ¿no? Que se encuentra en estos videos, ¿ya? Entonces pueden ir bajando poco a poco y irlos repitiendo, como usted dice, sin ninguna dificultad, ¿bien? Entonces, si no habría ninguna otra aclaración, pues nos vamos a quedar con los alumnos de la práctica del martes y los demás alumnos, si desean, pueden retirarse ya para ir repasando, estudiando y estar ya listos para la siguiente semana que vamos a dar la evaluación. Bien, Profesora, entonces, sí, diga, le escucho. disculpe, va a venir la primera, segunda y tercera semana, ¿no? Primera, Y segunda, tercera y cuarta semana. Esta semana corresponde a lo que son interacciones farmacológicas, que son importantes también las interacciones farmacológicas. Entonces, por esa razón es que en la práctica les voy a hacer una retroalimentación porque, a ver, ahorita, o quién sabe ahorita podemos hacerlo en todo caso porque todavía nos queda tiempo para las 4. En todo caso, hago en este momento interacciones farmacológicas y así, sobre todo con los alumnos del día martes, que son más numerosos, podemos trabajar la parte de la práctica ya con más tranquilidad. Creo que mejor así lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, en este momento, voy a dejar de compartir para hacer lo que es interacción farmacológica, que también es muy importante que ustedes conozcan, ¿ya? Entonces, a ver, un momentito, por favor, para... Profesora, disculpe, no ha colgado en el Canvas el material. Ya, hoy día lo cuelgo, ¿ya? ¿El material de qué? ¿De las otras clases? De esta semana, profesora. De esta semana, ya. Muchas Ahora lo gracias. voy a subir. Ya, no se preocupen, de todas maneras tiene que estar todo el material para que puedan estudiar, ¿ya? No se preocupen. Entonces, ahorita un minuto me van a dar para cargar la clase y podamos, a ver, un minutito, por favor. Chicas, el concepto, la población susceptible y la clasificación. Bien, esto también va a reforzar lo que ustedes hoy día van a exponer. Bien, entonces,
vamos a ver que pues en los últimos años, ¿no? Es cierto que la ciencia ha avanzado muchísimo y esto nos ha posibilitado, ¿no? El tener los fármacos para las diversas enfermedades que nos afectan, ¿no? Pero también, fíjense, conforme ha ido el adelanto de la ciencia, también ha surgido, ¿no? La necesidad de poder conocer los posibles efectos que pueden causar cuando se administran varios fármacos a la vez, ¿no? Entonces, frente a esto, pues, podemos ver que administrar más de un fármaco a un paciente, las reacciones podrían ser, en primer lugar, de repente no pasa nada y cada fármaco es independiente. Esa es una de las posibilidades. La otra, que al combinarse dos fármacos podrían dar un efecto, digamos, mayor, o si uno está en deficiencia, este otro fármaco lo va a nivelar, digamos así, a ese efecto que se está requiriendo. Entonces nosotros le llamaremos sinergismo. Bien, pero cuando al administrarse dos fármacos, uno anula al otro, nosotros estamos frente a lo que se denomina antagonismo. Entonces, miren, las interacciones farmacológicas son la modificación del efecto de una droga por otra droga administrada antes, durante o después de la primera droga. Entonces, una droga puede afectar, por un lado, la farmacocinética y, por otro lado, puede administrar la farmacodinamia de otra droga. ¿No es cierto? Nosotros diríamos, ¿cómo puede administrar, cómo puede alterar la farmacocinética, por ejemplo, ¿no? Si se va a administrar un purgante, ¿no? ¿Para qué nos sirve un purgante? A ver si ustedes me dicen. ¿Para qué se administran purgantes o laxantes? Para limpiar el estómago. Evacuar. Al baño. Exacto, hace que el movimiento peristáltico sea mayor. ¿Y qué pasaría si a la vez estamos tomando vamos a suponer, un analgésico o un antibiótico? ¿Qué le sucedería a la otra droga? ¿Va a tener tiempo para ser absorbida o no? Ya no es absorbida, profesora. No, pues claro. Entonces miren ustedes cómo es que afecta esa farmacocinética. Afecta entonces en ese caso la absorción, porque un fármaco, una droga, lo que va a hacer es que va a aumentar los movimientos peristálticos y le va a hacer que el paciente evacúe muy rápido, y si ustedes conjuntamente toman el fármaco, lo que va a hacer es que lo van a evacuar. Y por lo tanto hace fallar, pues, ¿no es cierto?, al fármaco que ustedes lo están tomando, ya sea para el dolor o ya sea para la infección. Entonces, esa droga estamos diciendo que está alterando la farmacocinética. También puede alterar la farmacodinamia, es decir, que nosotros ya estamos muy claros que cuando hablamos de la farmacodinamia es cómo es que la droga se va a unir, ¿no es cierto?, a los receptores para formar el complejo fármaco-receptor. Y vamos a tener, quién sabe, que al ocupar ese receptor una droga, pues va a alterar esa farmacodinamia, no va a permitir que el otro entre al receptor y produzca un efecto farmacológico. Entonces, a estas nosotros le llamamos las interacciones farmacológicas. Sin embargo, en algunas enfermedades es necesario el empleo simultáneo de dos o más fármacos. O sea, hay enfermedades donde, pues, por más que uno no quisiera, es necesario, ¿no es cierto?, tomar más de un fármaco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en su casa, ¿a quién han visto que toma más fármacos? A ver, ¿alguien me podría compartir? Los adultos mayores. Los adultos mayores.
Exacto, ¿no es cierto? Entonces las personas mayores pues van a necesitar, ¿no es cierto?, de una serie de fármacos y entonces ellos son pasibles de sufrir interacciones farmacológicas. Por eso es que se tiene que tomar de acuerdo a cómo el médico le ha dicho que tiene que tomarlo y en qué momento y con qué lo debe tomar, ¿no es cierto? También en algunas enfermedades, por ejemplo, en la hipertensión, el paciente va a tomar varios fármacos, ¿no es cierto? También en la tuberculosis, sabemos que un solo antibiótico no va a matar al Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Entonces tiene que tomar hasta 3 medicamentos. Entonces, y supónganse que además él tiene otra patología, tiene que tomar otros medicamentos. Igualito en el SIDA, ¿no? En el VIH. Estas personas pues necesitan de diversa medicación. Entonces las interacciones farmacológicas siempre se van a estar presentando. Pero allí el personal de salud que tiene que por lo menos, si bien es cierto, quién sabe, no podamos en algunos casos solucionar el problema, pero por lo menos en la mayoría dando esa información, ¿no es cierto? Entonces, incluso hay algunas interacciones farmacológicas que se pueden producir con los propios alimentos. Bien, pero fíjense ustedes que también no solamente en que lo va a tomar el paciente, sino que muchas de estas tendencias, ¿no?, se dan a nivel ya de la industria farmacéutica, lo cual se le conoce con el nombre de la polifarmacia o perdigonada terapéutica. Y esta entonces es cuando varios fármacos vienen en uno solo, en una sola presentación. Entonces, por ejemplo, ¿no?, podemos encontrar de repente un jarabe que tenga un analgésico, un antibiótico y un colítico, ¿no? Pero también, jóvenes, hay que pensar que todas las interacciones no van a ser malas. Entonces, hay algunas interacciones que son útiles y racionales. Entonces, fíjense, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿no? Vemos que se va a exacerbar, va a ser mayor, si es que nosotros no estamos eliminando convenientemente los líquidos. Entonces, para bajar esa presión arterial, ¿no?, se podría, por ejemplo, utilizar un fármaco que nos permita eliminar mayor cantidad de orina, por ende, agua, ¿no es cierto? Entonces, para ello, por ejemplo, el médico puede recetar a un tiazida, ¿no?, hidroclorotiazida, etcétera, y pueden recetar un beta bloqueante. Entonces, miren, esta unión favorece, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que baje la presión arterial, porque el tiazida, como ya les acabo de decir, es un diurético. Entonces bajamos el volumen y por otro lado, el beta bloqueante lo que hace es actuar en su receptor beta y lo que el corazón está latiendo muy fuerte, lo relaja, baja un poco eso y evita que nuestra presión se eleve mucho. Entonces miren entre los dos una interacción farmacológica favorable. ¿Para qué? Para bajar la hipertensión. También miren, por ejemplo, en infecciones urinarias. De repente muchos de ustedes, o también del estómago, ¿no? Muchos de ustedes, quién sabe, han tomado la famosa esta tableta que se llama Bactrim. Otros habrán tomado, quién sabe, el Infectrim. O de repente han tomado el genérico que viene sulfametoxazol más trimmetoprim. Entonces, también aquí, por ejemplo, hay una interacción farmacológica buena, porque entre estos dos, estos dos antimicrobianos, pues van a potenciar su efecto y van a matar mucho más rápido a esas bacterias que nos están produciendo estas infecciones. Entonces, miren ahí, desde ese punto de vista, también podríamos decir que las interacciones también podrían ser positivas. En el caso de la tuberculosis que decíamos, ¿no?
Por ejemplo, ahí en la tuberculosis no es posible eliminar a estos Mycobacterium con un solo fármaco y tienen que hacer una interacción entre la rifampicina, la isoniazida y el etambutol. Entonces, esto de aquí eliminan a esa bacteria. Claro que para eso también el paciente tiene que cumplir, ¿no es cierto?, con todo su tratamiento y se queda exento de esta tuberculosis, ¿no es cierto? Y además, si es que lo elimina totalmente, pues vamos a prevenir la resistencia bacteriana que muchas veces se produce cuando abandonan los tratamientos farmacológicos, porque esas bacterias tienen la tendencia de también buscar la forma de cómo evitar que sean atacados por estos fármacos antimicrobianos. También en el asma bronquial, nosotros sabemos que se caracteriza por broncoconstricción, o sea, se contraen los bronquios y gran cantidad de liberación de moco, lo cual genera que el paciente no pueda respirar. Entonces aquí también, ¿no?, se puede hacer una interacción farmacológica positiva utilizando, por ejemplo, el salbutamol, que es un broncodilatador, y la beclometasona, que es un corticoide. El salbutamol actúa produciendo una broncodilatación y la beclometasona va a disminuir o eliminar la liberación de moco. Entonces, miren, no todo tampoco en lo que es interacciones farmacológicas son malas, ¿no? Pero el problema es cuando hay otros fármacos que sí pueden producir un daño a nuestro organismo. Entonces, ¿quién es la población más sensible para padecer estas interacciones farmacológicas? Entonces, aquí, miren, podemos encontrar a los ancianos, ¿no?, que son las personas que mayormente van a tomar varios fármacos, ¿no? Tenemos también a los polimedicados por cuestiones de enfermedades de fondo, a los enfermos hepáticos y renales, que sabemos que en lo que se trata de fármacos son importantísimos, por un lado el riñón para poder excretar, pero también es muy importante el hígado, y si estos órganos están enfermos, estaríamos también frente a un riesgo, ¿no es cierto?, de padecer estas interacciones farmacológicas. También en enfermos con alteración fisiológica como desnutrición, deshidratación, hipotermia, también factores genéticos de personas que, por ejemplo, no generan algún tipo de enzimas, ¿no?, que van a actuar sobre los fármacos, y también en patologías graves, ¿no? Van a sufrir estas interacciones, ¿por qué? Por lo mismo que sus órganos van a estar disminuidos y son las personas que reciben mucha medicación. Bien, entonces, en una interacción farmacológica siempre habrá, pues, el fármaco objeto y el fármaco precipitante. Entonces, así se determinan a este tipo de fármacos. El fármaco objeto es aquel que va a modificar sus efectos. Entonces, el que va a sufrir, digamos así, la acción del precipitante. Y el precipitante, entonces, es el que modifica los efectos del anterior. Entonces, no olvidarnos, por un lado, el fármaco objeto, que es el que va a ser modificado, y el precipitante, que es el modificador. Bien, dentro de los tipos tenemos con respecto al paciente, ya acabamos de ver, que pueden ser favorables, pero pueden ser desfavorables. Y con respecto al fármaco, que aumente su concentración plasmática y por lo tanto el riesgo de toxicidad. O que disminuya su concentración plasmática y por lo tanto sus efectos farmacológicos van a fallar. Entonces, bien, entonces miren, en general la clasificación de las interacciones farmacológicas son las interacciones farmacocinéticas,
las interacciones farmacodinámicas y las interacciones farmacéuticas. Entonces, en cuanto a las farmacocinéticas, ¿no? Van a actuar pues, en todos los niveles, que ya lo sabemos, ¿no es cierto? En todo ese proceso ADME, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, a nivel de la absorción, puede haber, como ya lo acabamos de decir, alteración de la motilidad gastrointestinal. Entonces los purgantes aceleran, en cambio la atropina produce lo contrario, retarda. Los antidepresivos retardan la absorción de los AINES, por ejemplo. La otra, a nivel de la absorción, tenemos aquellos como, por ejemplo, los cationes bivalentes, como el calcio. Todo lo que contenga calcio, magnesio, aluminio y bismuto, si es que se toma conjuntamente con la tetraciclina, que es un antibiótico, pueden formar quelato. ¿Qué cosa es el quelato? Es una combinación química insoluble. Imagínense ustedes el chicle. El chicle ustedes pueden estarlo masticando todo el día, pero no se va a disolver. Entonces, les hago la comparación para que ustedes vean más o menos qué es la quelación. Entonces, la quelación es una combinación química insoluble que en este caso, vamos a suponer, ¿no? Quién sabe, su abuelita, ¿no? Dice, pobre mi nietecita, mi nietecito, porque somos muy chochas con los nietos, y viene y dice, toma, hijita, tu antibiótico con tu lechecita, ¿no? Y le da su tetraciclina, que quién sabe les han recetado para una infección intestinal o de repente para su acné, y les dan con leche. ¿Qué contiene la leche? Calcio. Esa leche, ese calcio de la leche se une a la tetraciclina, forma el quelato, ¿y qué va a pasar con el antibiótico? No le va a hacer nada porque usted lo va a eliminar por el estómago, por las heces. Entonces, ahí se ha formado una quelación. Entonces, miren, jamás la tetraciclina debe ser tomada conjuntamente con ya sea alimentos como el calcio, la leche o con medicamentos a base de calcio. También por cambios en el pH gástrico, ¿no? El uso de los antiácidos, eso también, jóvenes, siempre recuerden, porque eso recetan siempre en el hospital. Entonces, generalmente los antiácidos, como su nombre lo dice, van a ser unas bases. Por ejemplo, tenemos el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, y estos pueden disminuir la absorción de los AINES. Entonces, pues los AINES, ustedes ya saben que también lo van a recetar muchísimo en el hospital, porque muchos de ellos, ¿no? Nos van a servir, por ejemplo, para disminuir la fiebre, la inflamación, etcétera, ¿no? El dolor. Entonces, no se debe, digamos, administrar conjuntamente con estos antiácidos. Entonces, el antiácido se debe dar separado de los fármacos, ¿bien? También por cambios del flujo sanguíneo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El alcohol, ¿no? Entonces, hay en ese caso, por ejemplo, la aspirina y el alcohol no se deben tomar juntas. La noradrenalina, ¿no? Y los anestésicos locales, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí hay más bien es algo positivo, porque en el caso de los anestésicos locales, más bien se administra con la adrenalina a fin de hacer una vasoconstricción, y en ese caso es positivo, ¿no es cierto? Eso es lo que utilizan los odontólogos. Bien, también vamos a ver que puede haber interacciones a nivel del transporte y distribución. Aquí, como ya hemos escuchado en las diapositivas, sabemos que tenemos las proteínas, ¿no es cierto?, para que puedan, ¿cómo se llama?, transportar a los diferentes fármacos, ¿no? Y entonces, en este caso, pueden haber algunas
que van a estar muy ligadas a estas proteínas. Entonces, si es que estas se ligan muy fuertemente a las proteínas, lo que vamos a tener es que el efecto va a ser muy limitado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el fármaco, para que actúe, tiene que estar libre, ¿no? Tiene que estar libre. Y en cambio, pues habrán algunos que de repente hacen que más bien el fármaco se una muy poquito a las proteínas y por lo tanto el efecto rápidamente vamos a tener un efecto muy grande y de ahí ya no tenemos más fármaco porque ya se metabolizó y se eliminó. Bien, entonces también tenemos a nivel del metabolismo o biotransformación. Entonces el metabolismo de la mayoría de las drogas se realiza en el hígado a través de ¿quién? De las oxidasas, ¿no? Dependientes del citocromo P450, o sea, las enzimas microsomales. Entonces, aquí se pueden producir dos fenómenos, la inducción enzimática y por otro lado, la inhibición enzimática. Entonces, pueden haber por inducción enzimática. ¿Qué significa? Que el fármaco precipitante induce el metabolismo del fármaco objeto. Miren ustedes, porque este va a disminuir la concentración plasmática. Lo que ocurre es que el fármaco precipitante posiblemente hace que se sintetice mucha enzima. Y al haber mucha enzima, esta puede actuar sobre el fármaco objeto, rápidamente lo metaboliza y rápidamente va a ser eliminada. Bien, entonces ante eso estaríamos frente a lo que es la inducción enzimática. Significa que hay fármacos que pueden inducir la liberación de estas enzimas en mucha cantidad y eso hace fallar al otro fármaco que va a ser rápidamente biotransformado. También tenemos entonces aquí algunos inductores enzimáticos, como por ejemplo la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína. Estos son anticonvulsivantes y aquí recordemos que el mayor inductor enzimático es el fenobarbital. También miren como inductor enzimático el alcohol. Entonces, por esa razón, personas que están siendo medicadas no deben tomar alcohol. También tenemos a la rifampicina, la grisofulvina y también el tabaco. Fíjense que el tabaco también es un inductor enzimático. Entonces, fármacos potencialmente objeto de inducción. Entonces, miren, hay fármacos inductores, pero hay fármacos también que pueden rápidamente ser objeto de la inducción metabólica. ¿Quiénes están acá? Miren, aquí hay medicamentos muy importantes. Por ejemplo, los anticoagulantes orales. Pueden sufrir o sea, el proceso, digamos así, de la inducción metabólica. Tenemos los anticonceptivos orales. También tenemos la quinidina, tenemos los corticoides, la ciclosporina. Miren ustedes, la ciclosporina es un fármaco importantísimo, sobre todo en aquellos pacientes que van a ser o que son sometidos a trasplantes. ¿Por qué? Porque esta ciclosporina lo que hace es bajar al sistema inmunológico. Al estar tu sistema inmunológico casi en cero, en el momento que te ponen el órgano de otra persona, tu cuerpo no lo reconoce como extraño y deja que ese órgano se pueda implantar. Entonces, ¿qué pasaría si recibiendo ciclosporina recibe un inductor enzimático? Lo que haría es que esta ciclosporina rápidamente se inactive y por lo tanto el órgano trasplantado sea rechazado. Por otro lado tenemos, miren ustedes, el tabaco. El tabaco hemos dicho que es un inductor enzimático y la teofilina, que es para el asma, es un objeto de inducción metabólica. ¿Qué pasaría si esta persona que toma esta teofilina
para el asma, a la vez fuma. Y hay personas que son asmáticas y tienen la barbaridad de fumar. Entonces, esta teofilina va a fallar. Entonces, va a tomar y no le va a dar el resultado que se debería tener. Entonces, miren ustedes, cuando hablamos de fármacos inductores, son los que van a hacer que se libere mucha cantidad de las enzimas, mientras que el objeto es aquel que puede ser, digamos, puede sufrir una inducción metabólica, es decir, se metaboliza más rápido y se elimina. Y dejamos de tener al fármaco prácticamente en el organismo. Miren, dentro de ellos están los anticonceptivos orales. La inhibición enzimática significa que el fármaco, el precipitante, inhibe el metabolismo del fármaco objeto. ¿Por qué? Porque va a aumentar este fármaco objeto su concentración. ¿Por qué razón? Porque hay un fármaco que puede inhibir a las enzimas, que nosotros lo necesitamos en un determinado momento para que puedan metabolizar y puedan ayudar a que esos fármacos puedan ser eliminados. Entonces, ¿quiénes son fármacos inhibidores enzimáticos? Tenemos a la amiodarona, el diltiazem, el ketoconazol. Miren, todito estos fármacos que se utilizan para los hongos, ¿no? El ketoconazol, itraconazol, el ciprofloxacino, ¿no? Que es un antibiótico, la enoxacina, el alopurinol, el ácido valproico, el verapamilo. Miren, la eritromicina. Ya vamos a ir estudiando poco a poco estos fármacos, y esta eritromicina es un antibiótico. También tenemos el cloranfenicol, isoniazida, la cimetidina, fenilbutazona y el clofibrato. Entonces, estos fármacos vienen a ser inhibidores enzimáticos. Entonces, fármacos objetos por inhibición enzimática tenemos a quién, a la teofilina, que ya acabamos de ver, y que estas a la vez, miren, puede sufrir una inhibición enzimática por acción de quién, de la eritromicina. ¿Y qué causaría? Arritmias graves. Incluso el resto de macrólidos. Macrólido viene a ser el grupo farmacológico donde se encuentra la eritromicina con otros, con claritromicina, etc. Entonces, asociación frecuente en bronquitis, ¿no? ¿Por qué? Porque la teofilina es broncodilatador y la eritromicina es antibiótico. Entonces, en esos casos no se debería indicar. También tenemos a la fenitoína, la carbamazepina, terfenadrina, etc. Muchos de ellos pueden ser fatales. En este cuadrito podemos ver, digamos así, un resumen de lo que es la inducción y de lo que es la inhibición, ¿no es cierto? Tenemos por un lado el fármaco ciclosporina, que ya les acabo de decir que es muy importante porque nos va a ayudar a disminuir el sistema inmunológico en casos de implantes. ¿Qué sucedería si esta ciclosporina se toma con rifampicina? Miren, esta rifampicina hemos dicho que es un inductor enzimático. Y hemos hablado de las enzimas. Esta enzima es la más importante en clínica, la CYP3A4. Entonces, esta va a inducir que haya mucha cantidad de enzima. Este señor toma la ciclosporina, ¿y qué va a pasar? Miren, como este es un inductor, esa ciclosporina rápidamente va a ser eliminada porque hay mucha enzima y por lo tanto el trasplante puede fallar. ¿Por qué? Porque no bajó el sistema inmunológico como se deseaba. Por otro lado, miren, podemos tener la ciclosporina y tomar con itraconazol, un antimicótico, y por lo tanto, este itraconazol es un inhibidor de la enzima. Al no haber enzima, ¿qué le va a pasar a la ciclosporina? Se va a acumular en el organismo y lo que va a dar como resultado es que no se va a poder eliminar y se va a volver una sustancia tóxica que va a producir una nefrotoxicidad, es decir, un daño
en el tejido de la nefrona y en el riñón en general. Entonces, aquí estaríamos viendo cómo es que hay fármacos que son inductores enzimáticos o inhibidores enzimáticos. A nivel de la excreción renal tenemos el clearance, que viene a ser el aclaramiento, ¿no es cierto? Y estos se van a producir en varios niveles. Tenemos a nivel de la reabsorción tubular, que es muy importante, donde va a sufrir la modificación del pH urinario, ¿no? Y esta situación se puede más bien aprovechar para que cuando se quiera eliminar fármacos o drogas ácidas, como por ejemplo la aspirina, la sulfonamida, los barbitúricos, ¿no? De repente una persona ha tomado barbitúricos, ¿no? Y lo encuentran tirada, inconsciente, ¿no? Porque quiere quitarse la vida, a esta persona lo llevan rápidamente al hospital y en el hospital lo que hacen alcalinizar la orina a través de bicarbonato de sodio y por lo tanto esto va a favorecer para que rápidamente se eliminen estas drogas y el paciente se salva de este agente intoxicante. A nivel de la excreción tubular, bueno, los túbulos renales existen mecanismos de transporte que facilitan la excreción de las drogas ácidas, siendo este mecanismo usual para la eliminación de drogas. Algunas drogas pueden interferir a esta secreción tubular, por ejemplo, el probenecid con la acidotimidina, que AZT, es para lo que es el SIDA y por lo tanto pueden hacer que este agente, por culpa de este probenecid, este acidotimidín se acumule, ¿no? Y no se excrete como debe ser y por lo tanto pues puede dar los efectos que son tan, ¿no?, fuertes y acumulativos en el organismo. Bien, entonces también puede darse las interacciones a nivel de la excreción hepática, que ya nosotros lo hemos estudiado, y por ejemplo tenemos aquí a nivel de la glucuronidación, que es la fase 2, no sé si recordarán, del fármaco a nivel hepático y por lo tanto facilita la excreción biliar. En ocasiones el fármaco excretado por la bilis puede ser reabsorbido a nivel intestinal y entrar en un circuito enterohepático y retardar la excreción. En este caso también tenemos, por ejemplo, los anticonceptivos con los antibióticos, que vendría a ser un ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean cómo es que los anticonceptivos y los antibióticos son muy peligrosa esta interacción. ¿Por qué razón? Porque miren ustedes, el anticonceptivo necesita, ¿no?, de las bacterias saprofíticas para que digamos, estos anticonceptivos puedan hacer una recirculación, digamos así, una reabsorción en este ciclo enterohepático. Entonces, gracias a estas bacterias, estos estrógenos se van a volver a reabsorber para que los estrógenos puedan cumplir con la función de la anticoncepción. Pero, ¿qué pasaría si se toman los antibióticos? El antibiótico, como ya lo sabemos, pues no va a diferenciar entre las bacterias saprofíticas y las bacterias, digamos, patógenas. Y por lo tanto, al ingresar a nuestro organismo, pues los antibióticos destruyen también las bacterias buenas. ¿Y qué pasaría si esta persona está tomando el anticonceptivo? Al no haber bacterias, no se va a producir esta reabsorción, este ciclo, lo interrumpen y por lo tanto esa señora pues no va a estar protegida, digamos así, y al final va a resultar embarazada. Entonces, con el conocimiento, en el caso de ustedes, por ejemplo, pueden hacer la consejería, ¿no?, de que nunca tomen antibióticos y antibacterianos cuando no quieren salir embarazadas, pero hay momentos en que es necesario.
Entonces, ahí esta persona, sabiendo que puede producir esta falla, entonces lo que tiene que usar son métodos alternativos, ¿no es cierto? Utilizar el profiláctico o condón o en base al ritmo, ¿no? Al ritmo de Ogino-Naus también podría ser, pero más práctico es el uso del profiláctico durante estos días que está siendo medicada con estos antibacterianos. Bien, entonces, por otro lado, tenemos las interacciones farmacodinámicas. Ay, chicos, terminamos aquí porque ya los alumnos tienen que retirarse y haremos lo que queda en la parte de la práctica, ¿ya? De todas maneras, hay cosas que ya hemos hablado bastante, pero lo voy a hacer en el momento ya de la práctica en sí, ¿no? Porque vamos a hablar de este tema y al final vamos a comenzar por estas interacciones farmacodinámicas. Bien, chicos, se agradece a los jóvenes que se han quedado unos minutos más y con el resto de alumnos voy a pasar lista y luego dejaremos unos minutos para comenzar nuestras prácticas. Bien, gracias entonces. A ver, nos quedamos con los alumnos del día martes, los demás pueden retirarse. Y Hasta luego, profesora. que les vaya bien, Hasta luego, jóvenes. Miss. Hasta pronto. Chao. Hasta luego, Miss, gracias. Gracias también por